Continuamos en esta serie de 3 videos, ahora con el ejercicio 2. Para el enunciado del ejercicio 2 tenemos que se nos solicita representar con programación orientada a objetos un aula con estudiantes y un profesor. Ocupamos saber varios datos del profesor y los estudiantes, ¿verdad? Ocupamos saber calificación de los estudiantes con un número entre 0 y 10. Tenemos 3 materias disponibles: matemática, filosofía y física. Hay 50% de probabilidad de hacer ovillos para los estudiantes, y tenemos otros datos que podemos ver aquí en el enunciado, ¿verdad? Cabe recalcar que aquí lo importante del ejercicio es realizar ciertos o evaluar ciertas características del lenguaje orientado a objetos, ¿verdad? Vemos que se quiere utilizar polimorfismo, se quiere utilizar herencia, y se quiere también realizar la inclusión de ciertos datos de prueba por medio de forma, de forma aleatoria, ¿verdad? También cabe recalcar que se tiene que utilizar datos coherentes. Por ejemplo, dice que no se puede utilizar un estudiante de edad de 80 años ni tener una calificación por encima de 10, ¿verdad? Em, Finalmente, el objetivo es crear un aula de alumnos y un profesor, y con los datos, ¿verdad?, generados, ver si se puede dar clase o no, de acuerdo a todas las probabilidades y todos los otros datos que se generen para cada objeto, ¿verdad? Esa es la idea de este, de este ejercicio, el cual vamos a ver a continuación. De igual manera como hicimos para el ejercicio 1, ¿verdad? Nos vamos a crear un nuevo proyecto, y ahora seleccionamos que es el ejercicio 2. Como teníamos hecho la jerarquía de carpetas, ¿verdad?, la misma que va a estar presente en el enlace debajo del video, en el, el editor, ¿verdad?, NetBeans va a relacionar eh, el paquete, el ejercicio, ¿verdad?, el código que generemos del proyecto con esa carpeta, ¿verdad?, y la va a linkear ahí, y así vamos a tener esta estructura. Nuevamente, cabe recalcar que nos va a generar una clase ejercicio 2 en la cual va a estar el código ejecutable, ¿verdad? Para este ejercicio, el cual utiliza varios temas de lenguaje de programación orientado a objetos, como por ejemplo herencia, polimorfismo, lo que hice fue buscar eh, código similar, ¿verdad? Código parecido al que solicitaba en el enunciado, y lo adapté a lo que se nos solicita, ¿verdad? Realicé unos cuantos cambios, y, y tenemos aquí, ¿verdad?, el código final, el cual les voy a explicar un poco a continuación, ¿verdad? Como vimos, se nos solicita que los profesores y los estudiantes compartan atributos, por lo cual creamos primero una clase, ¿verdad? Como hicimos para el ejemplo 1, para el ejercicio 1, hay una clase, no puede ser, estas clases no pueden ser públicas, porque la única clase pública dentro del archivo tiene que ser la que se ejecuta. En este caso sería la clase ejercicio 2, que contiene el método main, que es el método ejecutable, ¿verdad? Entonces, estas clases pueden ser de cualquier tipo, pero no pueden ser eh, públicas. En este caso es una clase abstracta porque es de la cual vamos a hacer herencia. Entonces, vemos que esta clase tiene atributos que comparte con profesores y estudiantes, como nombre, sexo, edad y asistencia, ¿verdad? Un profesor puede asistir y un estudiante también puede asistir. Además de eso, agregamos variables que vamos a utilizar a manera de random para generar eh, objetos de estudiantes y de profesores, ¿verdad? Vemos aquí varios nombres de hombres, varios nombres de mujeres, y también tenemos que un hombre equivale a un 0 y una mujer equivale a 1, ¿verdad? Lo cual vamos a utilizar más adelante. Luego realizamos los constructores, ¿verdad? Esto lo hacemos con esta función genera random, numRand, ¿verdad? Originalmente este código tenía una función para generar un random entre dos números dados,
pero me pareció que esa función está de más, o la complejidad de esa función está de más. Lo que hice yo fue sustituir esa función por esta nueva función que se va a llamar, que está dentro de una clase GeneraRandom, y vas a tener un método numRand que vamos a utilizar, un secuRandom como el del ejercicio 1, ¿verdad? Que es básicamente un random bastante confiable, y al cual le vamos a pasar un número. Él nos va a generar un número de 0 a ese número por defecto, ¿verdad? Está así, está configurado, y nos los va a retornar. Entonces, cuando hacemos generamos un número random, aquí lo que hacemos es generamos un número random entre 0 y 1, ¿verdad? Y entonces puede tener solamente valores 0 y 1, ¿verdad? Entonces, em, cuando creamos una persona, un objeto persona, inmediatamente se nos va a determinar cuál es el sexo de manera aleatoria, y de acuerdo a eso se nos va a elegir de manera aleatoria también el nombre de esa persona, ¿verdad? De acuerdo al sexo. Si por ejemplo el sexo es de 0, entonces es un hombre, elige de esta lista de nombres de hombre. Si el sexo es 1, es una mujer, entonces elige esta lista de nombres de mujer, ¿verdad? Entonces, de una vez em, cambia la variable o el atributo de sexo a H, ¿verdad? Si es hombre, o a sexo mujer si es un 1, ¿verdad? Esto lo hace, como dije anteriormente, María aleatoria. Y además de eso, llamamos al método disponibilidad, ¿verdad? Ok, además de eso tenemos varios métodos, ¿verdad? Como les indiqué en el ejercicio 1, es de buena práctica tener atributos set y get para los diferentes, o disculpe, más bien atributos no, sino métodos set y get para los diferentes atributos de una clase. Esto porque normalmente uno no quiere accesar directamente a los campos de una clase, ¿verdad? Uno quiere que estos que no sea posible modificarlos con acceso directo, sino bajo, eh, bajo nuestra propia supervisión. Por ejemplo, cuando uno quiere accesar o cambiar un atributo de una clase, de un objeto, entonces la idea es eh, que nosotros le pongamos límites que queremos. Por ejemplo, si estamos hablando de una edad, podemos especificarle que esa edad no puede ser negativa, y en caso de ser negativa nos coloque un número por defecto. En este caso está el método de getNombre, que básicamente nos devuelve el nombre. Tenemos, como les indiqué, el setNombre, que básicamente lo que hace es que a este objeto le coloca el nombre que nosotros le estamos pasando. Aquí vamos a hacer, les voy a hacer un comentario en la utilización de la sintaxis this, ¿verdad? Como vemos, la sintaxis, o más bien les voy a explicar por qué se usa la sintaxis this. La sintaxis this lo que hace es referenciar al campo o al, o al atributo al cual indicamos. Por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo es que para este objeto, para this, este objeto, vamos a utilizar el campo nombre, y a ese es el que le estamos asignando el valor. Cuando se usa this, this es redundante utilizarlo cuando estamos utilizando métodos que se encuentran dentro de la clase, o sea, dentro del objeto, pero se utiliza más que nada cuando los nombres de variables son el mismo. Por ejemplo, vemos que el input o la entrada de este método setNombre es nombre, ¿verdad? Y coincide con el nombre del atributo al cual queremos modificar. Entonces, la forma de indicarle al código que estamos hablando del campo de la clase es por medio de this. Entonces le decimos, ok, váyase al atributo nombre, pero el que corresponde al objeto, y colóquele esta variable nombre, pero esta variable nombre corresponde a la que se le está pasando al método, ¿verdad? Entonces es para diferenciar cuál de las dos, ¿verdad? Porque una es el atributo del objeto y la otra es la variable que se le está pasando al método. De igual manera tenemos getSexo que retorna el sexo, tenemos un setSexo que funciona igual que setNombre, y así sucesivamente, getEdad, setEdad. Tenemos un método booleano que is as extensia, que lo que nos retorna
nos retorna es la asistencia, ¿verdad? Y de igual manera podemos setear la asistencia, así sucesivamente. Vemos que aquí tenemos el abstract void disponibilidad. ¿Por qué es esto? Como lo vimos en videos anteriores, ¿verdad? Em, Cuando nosotros queremos que una clase hijo de una clase padre tenga un método específico, tenemos que colocarlo como abstracto. ¿Por qué? Esto es lo que nos está diciendo es, ok, la gente puede heredar de esta clase todos estos métodos y también puede heredar este método de disponibilidad. Pero ustedes dirán, ok, este método de disponibilidad no tiene nada. Es exactamente eso. Entonces, las clases hijo, ¿verdad? Que heredan esta clase persona, digamos yo heredé los atributos, los métodos de esta clase persona, heredo este método de disponibilidad. Y entonces yo lo que puedo hacer es reescribirlo a mi gusto. Digamos, yo puedo crear mi método de disponibilidad y ahí lo que estoy diciendo es, ok, eh, básicamente tengo todos los métodos, todos los atributos de mi clase padre, inclusive el método de disponibilidad, el cual voy a setear como yo quiera, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Vemos entonces ahora que tenemos ya la clase alumno, que hereda todo de la clase persona, ¿verdad? Y además le agrega eh, un atributo de tipo que se llama nota, de tipo entero, ¿verdad? Tiene un constructor, que básicamente lo que hace es llamar a super, que es utilizar todo el constructor de la clase en la cual hereda, ¿verdad? Que sería persona. Y de ahí eh, le agrega eh, un número random a la nota, que está entre 0 y 10. Además de eso, eh, setea la edad en un número entre 12 y 15. Vemos que además de eso, se le crean los atributos correspondientes para esta clase específica, ¿verdad? Que sería getNota y setNota. GetNota, o más bien el atributo nota no se encontraba en la clase padre, que era la clase persona, por lo que se le asignan atributos nuevos, ¿verdad? En esta clase. Vemos aquí lo que les está hablando, el override. Lo que estamos haciendo entonces aquí es cayéndole encima a la clase, o más bien al método disponibilidad, y lo estamos utilizando de manera que nosotros queramos. Básicamente aquí lo que hacemos es, ok, la probabilidad es un número de 0 a 100, ¿verdad? De que ese alumno, ese objeto alumno esté disponible, y de ahí lo ubicamos como si asiste o no asiste, ¿verdad? Si la probabilidad es menor de 50, ¿verdad? Si esa probabilidad que nos dio aquí es menor que 50, ¿verdad? Ese número es menor que 50, entonces el estudiante no fue. Si es mayor, entonces el estudiante fue, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hace. Luego creamos un método toString, ¿verdad? El cual yo renombré originalmente, se llamaba toString, pero yo le cambié el nombre porque el método toString ya existe, ¿verdad? Y está en alguna parte de la librería estándar y nos puede crear eh, alguna inconsistencia a la hora de utilizarlo, por lo que eh, simplemente lo renombré de esta forma y ahora ya se puede utilizar sin que nos dé ninguna advertencia en NetBeans, ¿verdad? Básicamente lo que se hace aquí es retornar este objeto de la forma que nosotros queramos, que es nombre, ¿verdad? Luego el nombre, el sexo y la nota, ¿verdad? Después de eso, creamos la clase profesor, ¿verdad? Que tampoco puede ser pública. Vemos que se extiende de la clase persona, o más bien hereda todo de la clase persona. Además de eso, se le incluye un atributo de tipo materia, ¿verdad? Porque es un atributo específico del objeto profesor. Y vemos que se realiza en el constructor todo lo mismo que se realiza en el constructor de persona, ¿verdad? Eso es lo que hace super, como dice aquí, llama al constructor padre, ¿verdad? Y después de eso setea la edad para el objeto profesor. Entonces, esto es una edad que va de 25 hasta 50. Como vimos anteriormente, ¿verdad? Les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Originalmente la función random que tenía este código era una función random que generaba un número aleatorio entre un número
inferior y un número superior, ¿verdad? Como me pareció em, de más tener eso en una función, entonces básicamente lo que se genera es, si queremos un número entre 12 y 15, entonces ponemos un 12 y le sumamos un número aleatorio que corresponde a la diferencia. Por ejemplo, este número aleatorio nos va a generar un número entre 0 y 3 que sumamos a 12. Entonces, si por ejemplo esto da 0, tenemos una edad de 12. Si esto da 3, tenemos una edad de 15. Y si tenemos 2, esto da una edad de 14, ¿verdad? De igual manera, para la clase profesor, para agregarle la edad, tenemos 25 y además de 25 le sumamos un número aleatorio entre 0 y 25, lo cual nos puede generar cualquier rango de edad entre 25 y 50, ¿verdad? Además de eso, agregamos el valor del campo materia, el cual seleccionamos de manera aleatoria de nuestra eh, clase de constantes, que lo que tiene son las materias, ¿verdad? Simplemente es un arreglo que contiene tres materias y las seleccionamos de manera aleatoria. Además de eso, tiene, además de eso, no tiene nada más, ¿verdad? Bueno, tiene el método de disponibilidad, que como les dije anteriormente, también hace un override, le sobrescribe, y básicamente el método de disponibilidad ahora va a crear igual una disponibilidad de 0 a 100, pero va a checar el 20%, ¿verdad? Si la probabilidad está menos del 20%, entonces no asistió, y si está por encima, entonces asistió, ¿verdad? Em, Vemos que también crea se crean los métodos para set y get materia, ¿verdad? Que fue el atributo extra que nosotros le pusimos a esta nueva clase, que heredó todo de la clase de persona. Vemos también que aparte de esas dos clases, o más bien de esas tres clases, la clase padre, persona, y las clases hijos, alumno y profesor, tenemos una clase aula, que lo que nos indica es quiénes están en esa aula, ¿verdad? Entonces, esa clase tiene un ID, tiene un profesor determinado y tiene eh, unos alumnos determinados, ¿verdad? Vemos que el ID es un entero, ¿verdad? Simplemente es un identificador. Vemos que tiene profesor, que es un objeto de tipo profesor. Vemos que tiene alumnos, que es un arreglo de alumnos, ¿verdad? Son varios alumnos. Y además de eso tiene una materia determinada, que es una cadena, ¿verdad? Que nos indica cuál es la materia. Además de eso, tenemos un valor máximo de alumnos, que son 20, y lo cual em, los cuales vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, el constructor de un aula, lo que se nos hace es, primero seteamos un ID, en este caso el ID es 1, ¿verdad? Solo vamos a tener un aula. Eh, el constructor lo que nos va a hacer es llenar el campo constructor con un nuevo objeto profesor. El constructor lo que nos va a hacer es llenar el campo profesor con un nuevo objeto profesor, y de igual manera el campo de alumnos nos va a generar un arreglo de alumnos con la cantidad máxima de alumnos, ¿verdad? Luego utilizamos el método crea alumnos, que lo que nos hace es básicamente eh, crear un alumno para cada campo de este array de alumnos, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es recorrer alumnos y nos va a generar un alumno por cada campo de este array. Entonces, si utilizamos el max alumnos, vamos a generar 20 objetos alumnos, ¿verdad? Además de eso, vamos a seleccionar la materia para esta aula, que es seleccionar igual de manera random. En este caso vamos a seleccionar de un número entre 0 y 2, ¿verdad? Puede ser 0, 1 y 2. Y entonces eh, se va a seleccionar la materia aleatoriamente. Eh, una vez se llena todos los campos, ¿verdad?, necesarios, entonces especificamos el método asistencia alumnos. El método asistencia alumnos lo que hace es eh, ver si esos alumnos que creamos asistieron o no. Entonces, acuérdense que el objeto alumno tenía un campo que correspondía a disponibilidad, o sea, si había asistido o no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace.
si el alumno asistió, básicamente recorremos todo el vector de alumnos, ¿verdad? Que creamos este. Entonces, si el alumno asistió, ¿verdad? Si es asistencia, recordemos que esa asistencia nos devuelve un booleano. Entonces, si el alumno sí asistió, entonces lo sumamos. Entonces, es un alumno que asistió, entonces lo contamos. Y al final mostramos la asistencia total de alumnos, ¿verdad? De los 20 vemos cuántos llegaron. Entonces, aquí lo que hacemos es retornar un número booleano, ¿verdad? Porque es un método booleano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Retornamos esta expresión. Esta expresión lo que nos dice es, ok, cuenta asistencias, que fue la cantidad de asistencias que contamos, es mayor o igual a la mitad de alumnos. O sea, son más de 10 alumnos, por ejemplo. Si son 10 o más alumnos, entonces retorna que sí. Se retorna sí, ¿verdad? Si no, entonces retorna falso. Si es verdadero, si se cumple, entonces esto es verdadero, entonces retorna true. Si no se cumple, entonces esta expresión es falsa y retorna false, ¿verdad? Luego viene el método dar clase, donde se indica las diferentes condiciones para que se pueda dar clase, ¿verdad? Entonces, si el profesor no está, ¿verdad? Esta parte recordemos que si el profesor está, nos devuelve verdadero. Si el profesor no está, nos da falso. Entonces, con este negado lo que hacemos es, ok, si el profesor no está, entonces no se puede dar la clase. Eso es lo que nos indica esto. Entonces, por lo tanto, retornamos falso. Si el profesor em, si el profesor está, ¿verdad? Pero la materia del profesor es diferente a la materia del aula, entonces indicamos que la materia del profesor y del aula no es la misma, por lo tanto no se puede dar la clase. Además, tenemos otra condición que es si la asistencia de alumnos, que fue la que contamos antes, si los alumnos son menos de 10, entonces no es suficiente, por lo tanto no se puede dar la clase, ¿verdad? Si no se cumple con ninguna de estas, ¿verdad? Todas estas son formas de no dar la clase, ¿verdad? O más bien todas estas involucran que no se pueda dar la lección. Entonces si llegamos a esta parte del código, que es que sí se puede dar la clase. Eso sería que esté el profesor, que la materia coincida con la materia del profesor y que la asistencia sea la suficiente. Entonces, una vez tenemos ese método, procedemos al método notas, ¿verdad? Que es básicamente lo que asigna es una nota aleatoria para cada uno de los alumnos creados, ¿verdad? Entonces, lo que hace es generar, o más bien comprobamos si el alumno tiene una nota aprobado que es mayor de 5. Y entonces lo que hacemos es, para todos los objetos de alumno que creamos, comprobamos, eh, comprobamos que sea mayor de 5, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el enunciado nos pedía separar por mujeres y hombres. Lo que hacemos es, obtenemos para cada uno de los alumnos, obtenemos el sexo de ese alumno. Entonces, si es hombre, lo sumamos como en el grupo de los hombres, y si no, entonces es una mujer, lo sumamos en el grupo de las mujeres, ¿verdad? Esto lo hacemos por medio de este if, ¿verdad? Que básicamente selecciona entre hombre y mujer, y además este if externo lo que nos decía era si la nota de ese alumno era mayor que 5. Luego imprimimos para finalmente imprimir la cantidad de hombres y mujeres aprobados, ¿verdad? Tenemos estas dos clases aquí que utilizamos en estos métodos y todo, ¿verdad? Que sería la constante, luego el random, y para finalmente llegar a la clase ejecutable, la cual era ejercicio 2, que contiene el main, ¿verdad? Este texto lo podemos quitar, es el que nos genera por defecto NetBeans. Y ahora vemos que simplemente lo que se genera aquí para ejecutar el código es llamar al objeto aula.
se crea un objeto aula de tipo aula, ¿verdad? Con un new aula, vamos al constructor. Y entonces si a esa aula el método dar clase es true, entonces imprimimos las notas. De ser falso, no imprimimos nada, ¿verdad? Entonces lo vemos a continuación, vamos a ejecutar el código. Vemos que cuando corremos lo que hace es que se ejecuta la función main, se ejecuta todo este código que está aquí, y tenemos este resultado. Por ejemplo, en este caso la creación aleatoria nos dio que dice que la materia del profesor y el aula no es la misma, no se puede dar clases. Si la ejecutamos de nuevo, vemos que esta vez el profesor no está, no se puede dar la clase. Ejecutamos de nuevo, otra vez no coincide el profesor ni la materia del aula. No está el profesor, la materia no coincide, y vemos que en este caso sí coincidió todo y nos imprimió que hay 10 alumnos, sí se puede dar la clase, y nos da los nombres de los alumnos, ¿verdad? En este caso está Jorge, Juan, Luis, ¿verdad? Y nos da la nota de todos ellos, ¿verdad? Vemos que las notas se generaron aleatoriamente, así como los nombres, ¿verdad?, de los estudiantes. Lo importante en este código no es tanto la generación aleatoria del código, sino es la utilización de herencia y polimorfismo que vimos a lo largo de estas dos clases. Vemos que se hereda de la clase padre persona. Vemos que el polimorfismo se utiliza en la creación de la clase disponible, del método disponibilidad. Vemos cómo se hace un override de ese método. Vemos cómo unas clases que heredan este método abstracto lo cambian a placer, digamos a lo que se necesita, y vemos cómo la utilizan, ¿verdad? Entonces, esto sería el ejercicio 2. Ahora vamos a continuar en el siguiente video con el ejercicio 3, que es parecido al ejercicio 1, es bastante corto y bastante simple.